Estimados profesores y profesoras, reciban un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación a este espacio del Comité Primario de la Vicerrectoría de Docencia. Muchas gracias al profesor Luis Giovanni Berrío, vicerrector de Docencia, al decano Jorge Brand y a la jefa del departamento, Ana Lida Moreno, quienes hacen realidad este tipo de iniciativas, de proyectos con los que buscamos mitigar la deserción, garantizar la permanencia con calidad de los estudiantes en sus programas académicos. Entonces, mi nombre es Eric Castañeda, docente del Departamento de Finanzas. Trabajo en compañía de la profesora Ángela María Gil, con quien hemos desarrollado desde el año 2005 intervenciones con estudiantes en riesgo de deserción en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y en otras instituciones. En este caso, lo que queremos compartirles pues es una iniciativa que hemos venido trabajando aquí en esta institución con la que se busca garantizar la permanencia de los estudiantes de contaduría pública, programa que inició como nuevo en el año 2017. Este programa entonces inicia hace 3 años como un programa nuevo en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y existía un riesgo que se puede evidenciar en ESPA 10 y es el riesgo de deserción alta en los programas nuevos, la cual condiciona la oferta en muchas ocasiones de estos programas y condiciona la percepción de éxito que tienen los estudiantes de bachillerato que son potenciales demandantes de este programa. Entonces, se pueden ver algunos casos como ingeniería industrial en la Universidad de Medellín, algunos programas también nuevos en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y en otros espacios donde la deserción temprana en programas nuevos tiene que la institución mitigarla con diferentes estrategias para garantizar que esas primeras cohortes logren graduación y que la comunidad después de esos primeros 5 años pueda recuperar o mirar con confianza un programa que tiene sus primeros graduados en esa institución. En esa medida, entonces, Contaduría Pública inició en ese año 2017 en un contexto en el cual habían por lo menos 10 programas de Contaduría Pública en el Valle de Aburrá con por lo menos 20 años de tradición en la graduación de contadores públicos, con gran renombre, programas de 35 años que ya tienen congresos que van en su versión número 36, 37 y que tienen comunidades muy sólidas de egresados, hacen que quien elija el ITM en una carrera de este tipo eh, pueda verse abocado a tomar elecciones de cambio de programa, de cambio de universidad y en esa medida pues desertar y poner en riesgo un programa de este tipo. Resulta que Contaduría Pública tiene aquí un respaldo muy interesante y es una contaduría pública con un enfoque diferenciado frente a la contaduría pública tradicional. Ingeniería Financiera es un programa que se ofrece desde el año 2005 en el Departamento de Finanzas, en la Facultad de Ciencias Económicas del ITM, y proviene de una tecnología que es la tecnología en análisis de costos y presupuestos, que es el origen, es el germen que desde 1995-98 se vino gestando como un programa consolidado para articular en la parte de costos y presupuestos la academia con la industria. Y ese programa se fortaleció tanto que dio origen a ese programa que ya está acreditado en alta calidad, ingeniería financiera, y por supuesto dio origen a ese programa de contaduría pública. Entonces la idea era prevenir esta deserción y la forma de prevenirla era pues trabajar una estrategia de pronóstico temprano, de atención, más que de pronóstico es de atención. Sí hay dentro de ella un pronóstico, pero una estrategia de atención temprana de la deserción. En esa medida entonces se habla de la evaluación del autoconcepto y de su relación con el rendimiento académico en estudiantes de primer semestre.
Entonces ya llevamos 7, 8 aplicaciones en contaduría, esta es la octava, y en ingeniería financiera hicimos la primera el semestre anterior. El semestre anterior entonces ya les vamos a contar un poco ahí en la metodología cómo hicimos con este asunto de la pandemia para resolver la contingencia. Entonces, cuando hablamos de autoconcepto, estamos hablando de la psicología cognitiva, estamos hablando de una escuela que considera que el ser humano es un sujeto de aprendizaje, es un sujeto que aprende quién es y lo aprende en un contexto social y lo aprende por lo general bajo la percepción de los demás, de lo que él cree que los demás creen de él. En esa medida pesan mucho esas sentencias cuando estamos niños, donde dicen aquel es avispadito, aquella es muy calladita, aquella es muy inteligente, aquel es muy plaguita, ese muchachito desarmó un balín, etcétera, etcétera. Ciertas afirmaciones de los adultos frente a los niños y luego de los adultos frente a los jóvenes y adolescentes que van creando una percepción de sí, una percepción de capacidad, una percepción de cualidad, una percepción de eh, orientación vocacional, ¿cierto? Que al final desemboca en ellos. Y en esa medida, Fernando García y Gonzalo Musitu, docentes de la Universidad de Valencia, comenzaron en 1989 a desarrollar una prueba que sacaron en 1991. Esa prueba se llamó Autoconcepto Forma AF5. Y esa prueba empezó a refinarse, ya va en su cuarta versión, versión 2014, y tiene 30 afirmaciones que se evalúan, la persona evalúa su acuerdo o desacuerdo en una escala de 1 a 99 y luego se traduce mediante unos baremos para estandarizarlo en unos percentiles. Y podemos dar cuenta de la eficacia que tiene esa prueba cuando entramos a hablar con los estudiantes que aparecen en riesgo de vulnerabilidad para desertar. Entonces, ¿qué hacemos? Esa prueba evalúa la dimensión académica, la dimensión social, emocional, física y familiar. Si un estudiante tiene 3 o más dimensiones por debajo del percentil 50, hacemos contacto directo con ese estudiante. Inmediatamente obtenemos ese resultado, le decimos queremos comunicarle ese resultado. Si el estudiante no tiene esa vulnerabilidad en 3 o más de estas dimensiones, lo que hacemos es esperar a que él durante el semestre diga, hey, yo quiero conocer el resultado de la prueba, nos escribe un correo, la psicóloga le acompaña en la recepción del resultado y ya luego puede establecer contacto con ella, conmigo, para darle conexión con las eh, características, con los programas del ITM que le pueden brindar apoyo para su permanencia en la institución, donde creemos que es importante de pronto fortalecer, si es en la parte deportiva, si es en la parte de diálogo, si es en la parte de interacción social. Algo interesante que hemos detectado en el ITM durante estos 3 años de aplicaciones o 4 años de aplicaciones que hemos hecho es que en lo académico, en lo físico y en lo familiar, los estudiantes de contaduría pública del ITM han actuado siempre por encima del 75%. Es decir, tienen fortaleza en esas 3 categorías a nivel de resultados generales. En los resultados particulares, también en los resultados generales, las dimensiones social, emocional, siempre hay un 35% de los estudiantes que la mezclan con alguna de las otras dos y registran vulnerabilidad porque estas 2 dimensiones dan por debajo del percentil 50. Entonces, ¿qué queremos como ir mostrando? Ya hay un perfil de estos estudiantes nuestros con los cuales detectamos quiénes pueden tener un riesgo alto de deserción y necesitamos intervenir y fortalecer su autoconcepto para que él mismo resuelva con calidad académica su permanencia en la institución. Entonces, ¿qué es el rendimiento académico? ¿Cómo pretendemos en este estudio evaluarlo? Superar el primer año de vida académica, lograr superar ese primer año, esos 2 semestres, porque ahí es donde están muchas veces esas dificultades como las matemáticas y algunas materias que para ellos resultan el determinante para no continuar en la carrera. También es donde los problemas familiares, la dicotomía entre trabajar o estudiar, logran separar al estudiante de la academia. Entonces, ese es un primer resultado. El segundo resultado es mitigar cancelaciones, disminuir esas cancelaciones, mostrar al estudiante que tiene la capacidad, que
por algo llegó al ITM y que se trata de que él mismo logre resolver, que llegó a una institución pública de alta exigencia académica donde los profesores que enseñan en EAFID, en la de Antioquia, en la Nacional, en la de Medellín, son los mismos que le están enseñando acá matemáticas, son los mismos que le están enseñando finanzas y que le vamos a exigir alta calidad académica, por lo tanto, tiene que mantenerse y no tiene que conseguir esto vía cancelaciones para lograrse mantener. Puede superar con sus condiciones académicas e intelectuales los retos que le estamos proponiendo acá. Y viene el último factor, que es el que va a evaluar, y ya lo vieron, este año apareció ya en la resolución de lineamientos para acreditación en alta calidad del CESU, que ya toma estas competencias que antes eran del CNA, y permanencia y graduación se convirtieron en un factor independiente, ya no es un factor dentro del factor estudiantes o dentro del factor procesos académicos, es un factor independiente que nos van a evaluar nuestros pares académicos cuando vengan a valorar la calidad académica y la acreditación en un programa, en este proceso de acreditación en alta calidad. Entonces, en esa medida, esos serían como los criterios con los cuales consideramos que es importante cruzar los resultados que vamos obteniendo semestre a semestre. Hay que entender que la deserción nosotros no la evaluamos por periodo. El periodo es el indicador más débil que hay para evaluar la deserción. La deserción se evalúa por cohorte para revisar las condiciones de situación de una población que ingresó y que se debe mantener en el proceso. Recuerden que si uno evalúa deserción por periodo, simplemente amplía la cobertura y ya con ampliar la cobertura usted invisibiliza y baja las deserciones por debajo del 20-30% y usted cree que todo está muy bien y resulta que el programa por dentro se está desmoronando. Entonces, evaluamos la deserción con base en la deserción por cohorte para no tener un indicador que nos esté dando información que no es certera. Esa, eso nos lleva entonces a que la metodología del programa o este proceso es inducir al estudiante a través de unos talleres reflexivos, a través de los cuales le hablamos inicialmente de la prueba, del proyecto, pero son tres tipos de talleres con los cuales entramos en diálogo, en interacción con los estudiantes, técnicas y hábitos de estudio. Entonces les hablamos de tres hábitos: el hábito de registrar, el hábito de documentar, de resumir, el hábito de programarse, de madrugar, de leer sus notas, de programarse en su vida académica, laboral, social. Y luego le pedimos que ellos nos llenen de más hábitos, que nos hablen de más hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que transforman el éxito académico, que generan ese éxito académico? El manejo de la ansiedad en prueba evaluativa. Con la profesora Ángela y un grupo pues, de docentes hemos trabajado en la evaluación en algunas universidades de lo que es ese bloqueo de los estudiantes. Entonces acá tenemos ya algunos resultados con los cuales hablamos con el estudiante, tenemos información muy valiosa y por lo general el 40% de ellos resulta reportando también esos bloqueos en su bachillerato o en estudios académicos antecedentes. El taller de vida universitaria de autoesquemas, cómo es importante la relación docente-estudiante, estudiante-estudiante, futuros colegas, cómo se tiene que pensar esa vida profesional del posgrado futuro, cómo se tiene que pensar en los autoesquemas, la autoeficacia, como esa capacidad de definirse el logro y de alcanzarlo, la autoimagen como esa capacidad y la autoestima de entender los autoesquemas y juzgarlos de manera interesante, valiosa, sin ser eh, suaves con nosotros mismos, pero tampoco siendo bruscos, siendo honestos con nosotros mismos, entender la psicología cognitiva. Entonces, los estudiantes hacen esta aplicación del test, aquí ya les damos unos resultados generales, hablamos de cómo les está yendo, cómo vamos obteniendo algunos resultados generales y los invitamos luego a la entrega individual, donde estaremos llamando a algunos de ellos o donde ellos también nos están llamando y nosotros estamos interactuando. La profesora Ángela le dedica una sesión presencial de 20 minutos, 15, 20 minutos tarda un estudiante botando ese taco, contando qué le sucede cuando detectamos esas tres visiones por debajo del percentil 50 y canalizando cómo garantizamos que se quede en la vida académica universitaria, cómo garantizamos que ese sueño que trajo al ITM y que puso en este entorno protector de sus sueños académicos se pueda hacer realidad. Entonces,
En esa medida establecemos un diálogo en esa entrega individual de resultados y creamos un match con ese estudiante y con los servicios que ofrece la institución, con el SIGA, con el deporte, con el acompañamiento social, en danza, en pintura, con nuestra curricular, con ese ambiente académico del ITM y con sus mismos compañeros. También nos hemos dado cuenta que en los semestres siguientes, como con los profesores de contaduría, tenemos aquí relación directa, el trabajo en equipo de este programa se potencia en la capacidad de estos estudiantes de superar sus retos académicos, no solamente en lo individual, sino de trabajar honestamente en equipo y aprender en equipo se desarrolla por esta intervención temprana en el primer semestre donde creamos unos lazos muy valiosos. Entonces, hasta el momento los resultados que hemos logrado evaluar, nuevamente evaluación por cohortes, no nos fiamos de otros indicadores, es que para contaduría pública, que podría tener los resultados 5 a 10% peores que los que tienen un programa regular, en ninguno de los periodos, en ninguna de las cortes hemos obtenido resultados que vayan un 2% por encima o por debajo de los rangos. Entonces estamos dentro de esos rangos de un programa normal. Si se revisa el SPA-10, si se revisan los programas regionales, nacionales, los resultados de deserción, tenemos un programa de contaduría saludable en el cual las, las cohortes 2017-2, 2018-1, 2018-2 ya empezaron a arrojar nuevos resultados porque en España se demoran un año y medio para darnos el resultado oficial, pero tenemos resultados muy importantes y es que el programa no se ha desviado como otros programas nuevos donde se nos salen los parámetros, salen los resultados de los parámetros de los programas regulares. Entonces, es un resultado halagüeño. Nuevamente, el resultado hay que comprobarlo frente a superar ese primer año, a mitigar las cancelaciones y a obtener ese éxito académico dentro del tiempo previsto. No esperamos y es lo que tratamos de intervenir en el estudiante, no buscamos que posterguen una carrera 7 u 8 años, consideramos que lo adecuado sería más 5 años y medio, ¿cierto? En el caso de que de pronto en los primeros semestres algunas materias causen atrasos, pero que el estudiante se logre poner al día y en 5 años y medio, perdón, no sé si dije ahorita 5 semestres, pero en 5 años y medio obtenga su graduación. Eso es como el propósito de esta iniciativa, que permanezcan en su programa, que con calidad académica superen los retos. La institución le ofrece muchas alternativas, pero algunos de ellos lo que sucede es que se ahogan en el primer semestre y este proyecto busca crear unos lazos desde el ITM hacia el estudiante en el primer semestre para disminuir esa propensión, ese riesgo a la deserción temprana. Eso es todo, entonces espero sus preguntas, estoy atento a resolverlas. Grabé este video con el objetivo de superar de pronto alguna dificultad técnica que nos pueda causar en las telecomunicaciones, pero espero haberles dado un panorama de lo que es esta intervención que hemos tenido en el Departamento de Finanzas. Agradezco pues a todos los que creen en este tipo de iniciativas y ven los resultados y que nos acompañan desde no solamente los procesos de talleres, sino los profesores del Departamento de Contaduría y de Finanzas que nos acompañan también con el reporte de estudiantes que en semestres más adelante y necesitan acompañamiento, apoyo en algunas situaciones que podemos brindárselas desde el proyecto que estamos realizando. Felicidades.